A ver, hoy día empezamos vamos a tomar el orden. Alexis, ¿ya tienes para exponer? Sí, pastor. Sí. Listo. Hermana Aide, Sí, pastor, están listo. Carlos García no está. Bueno, podemos saltar. José Mejía, Sí, Pato, ya le mandé ya. listo. Wilson Chapa no está. William, Sí. Carlito te ha puesto. William Mejía te ha puesto acá. Sí, acá está. Él hizo la lista, ¿te acuerdas? Él es mi papi. Por eso, seguro por eso te ha puesto Mejía. ¿Ya no es el Sí, hermano acá dice José tu Mejía. papi? Sí. Bueno, Pablo, la otra semana. César, ¿estás listo? Ya. Listo, ya. Henry, ¿estás listo? Pastor, también para la próxima semana me faltó. Ya, listo. Va a tener que mandar ese maja blanco de Trujillo. ¿Eh? No, pastor, muy poco, muy Ya, poco. piso ya, pero no. Alpaca tiene que mandar. Zapato, no. ¿Verdad, no? De Trujillo, a lo mejor zapato, ¿no? Pero ahorita dice que lo que pueden exportar son sicarios, ¿no? Dice que allá Trujillo está bravo, dice, ¿no? Puro chaleco. Están yendo a la Chaleco. iglesia. Están yendo a la iglesia ahora, pastor. Están ofrendando Allá. fuerte. Están cobrando el gota a gota a la iglesia. O sea que son bravos, ¿ah? Ahora está bravo. Están dando bien fuerte, dice Están dando pastor. buen diezmo, dice Maxi. Están dando buen diezmo, dice. Claro, pero Ojalá ellos se le sigan- han prestado. Pero dice que ellos prestan, ¿no? Ellos te prestan un billete y después te cobran el gota a gota eterno, ¿no? Bueno, Dios nos libre. A ver, Max, ¿está listo para exponer, no? ¿Qué capítulo, pastor? 16. Ya no está listo. Íbamos a empezar Daniel, el 5, pastor. Daniel Seminario. Creo por ahí estaban antes. Ya. Daniel, sí, está ahí. Daniel, pues, ¿vas a exponer hoy día? Él mandó también su tarea. Parece que está ocupado. Santo Dios. Leila no está. David, ¿vas a exponer ahora? Ya le mandé resumen al pastor. No hay problema. ¿Ah? Le mandé resumen, ¿Perdón? sí es pastor. ¿Ya mandaste? Sí. Ya, me expones entonces. Iván. Sí, Iván, pastor, también. ¿vas a exponer? Sí. Muy bien. Listo, hasta ahí son todos, hasta capítulo 20. Muy bien. Entonces, descansamos de una vez y ya estamos listos, por Pastor, favor. disculpe. Sí. Julio no me llamó, soy el número 7. ¿No te llamó Julio? Ah, Julio. ¿Está listo? Sí, Ah, ya, Julito, ¿has mandado también? sí, ya le mandé. Ya, disculpa, me he salteado, ¿ah? ¿Por qué me he salteado? Julio, Aide y me he pasado a Carlos, ¿no? Ya, entonces capítulo 7. Discúlpame, ¿ya? Listo, entonces creo que hoy día ya hacemos la mayor parte y la otra semana arrancando. La Pastor, primera hora. está disculpado, pastor. Es la última vez. Ya. Muchas gracias. Te agradezco, hermano. Listo, entonces descansamos 15 minutitos y volvemos, ¿ya? Ya, pastor. Descansen con la grabación. Vamos a escuchar, ya, pastor. Nos vemos, cuídese esta mañana. Listo, ya estamos todos. Alexis, expon el capítulo 5 del libro de Ministerio Pastoral de John Ya, MacArthur. listo, pastor. Sí. Va a disculpar que esté con la cámara apagada, solo que como el internet está un poco lento, tengo miedo de que se me corte. Entonces voy a exponer así. Ya, máximo 3 minutos. Voy tomando el tiempo acá. Ya, Vamos. listo, comienzo. Me tocó el capítulo 5, el carácter de un pastor. Bueno, quizás un poco ya ese tema conocido hasta cierto punto, ¿no? Y hasta podría decirse de cierta forma fácil de saber qué características tiene que tener un pastor, ¿no?
Pero mientras que leí este libro, han habido puntos que me han quedado mucho más claros. Bueno, 3 puntos principales en el cual este capítulo hablaba, ¿no? Sin escándalos sexuales previos que avergüencen al ministerio, ¿no? Siempre Alexis, no se pensando, escuchó. Alexis, no hola, se hola, escuchó. No sé qué pasó. ¿ahora me escucha, pastor? Sí, hay Allá, 3 puntos. ¿Cuáles son? allá, 3 puntos son, el primer punto es la moralidad sexual, el Ya, segundo punto es el liderazgo familiar, bueno, ya. claro, el buen liderazgo familiar, y el tercer punto es la nobleza en conducta del pastor, ¿no? En actitud y conducta. Entonces, en el primer punto, la moralidad sexual, ¿no? Bueno, puntos ya claves, ¿no? Que debe ser marido de una sola mujer, ¿no? Entregado completamente a su esposa, sin tener escándalos sexuales previos que avergüencen no solamente al matrimonio, sino también al ministerio, sobre todo al ministerio. Esto enfatiza, ¿no? La importancia de ser un ejemplo o ser un buen ejemplo de pureza sexual ante la congregación, ¿no? Porque es la imagen principal de la iglesia. Eh, Según el libro, esto no implica que los solteros o los viudos no pueden ser pastores, ¿no? Pero la mayoría, su matrimonio es un área clave para evaluar su liderazgo espiritual, ¿no? Y con esto entro al segundo punto, el liderazgo familiar. Debe tener o debe haber demostrado la capacidad de guiar espiritualmente a su familia, que o sea, su esposa y sus hijos sean creyentes, ¿no? ¿Cómo no va a poder, cómo va a poder dirigir a una congregación que no es una familia de linaje sanguíneo si primero no puede dirigir bien su casa, ¿no? Entonces tiene que haber, o tiene que saber, tiene que tener buen testimonio, o tiene que tener la capacidad de guiar espiritualmente a su familia. Sus hijos no deben caracterizarse por conductas rebeldes, sino manifestar una fe sencilla, ¿no? Porque a veces sucede que los hijos tienden a tener cierto orgullo por el ministerio de sus padres, ¿no? Por un ministerio que no les compete, ¿no? Entonces, esto como tal, ¿no? Pone a prueba las habilidades del líder del pastor y sus habilidades como guía espiritual, ¿no? Que son fundamentales para pastorear la iglesia. Y por último, y con esto voy terminando, la nobleza en actitud y conducta. No debe ser arrogante, no debe ser arrogante, no debe ser entregado al vino, dice el libro, iracundo, violento o interesado en cosas fraudulentas, ¿no? En ganancias que no son de índole correcto. Debe tener amor, ¿no? Sobre todo el libro enfatiza que el pastor debe caracterizarse por la hospitalidad, ¿no? En el amor por el bien hacia las demás personas, ¿no? Tiene que ser sensato, eh, tiene que ser recto en devoción y tiene que tener dominio propio, ¿no? Para saber tratar a hermanos que a veces son un poco complicados de tratar, ¿no? Ujú. Y por último, su espíritu, su vida debe respaldar lo que predica, ¿no? Es inspirar, su vida tiene que inspirar la invitación por su nobleza de conducta, de carácter, la sencillez de fe. Eh, Creo que eso son características principales del pastor, con el pastor encargado, ¿no? Hasta incluso podría decir de todo creyente, tiene que, bueno, padre de familia tiene que tener estas características, ¿no? En este caso, el pastor tiene que demostrar estas características, son fundamentales, ¿no? En conclusión, las escrituras presentan altos estándares de carácter para quienes pastorean una iglesia. Por eso no es tan fácil, ¿no? No es cualquiera. Su conducta personal y familiar debe testificar la realidad de su fe, tiene que demostrar la realidad de su fe y su capacidad del liderazgo espiritual, ¿no? En su casa, en primer lugar, y luego para ser aplicado en la iglesia, ¿no? Obviamente todas estas cualidades brotan dentro del pastor por la gracia de Dios, ¿no? Es por la gracia de Dios, pero va a brotar siempre y cuando el pastor también busque detener y demostrar estas cualidades que el Señor demanda para quien va a dirigir la grey, ¿no? De forma física en la iglesia. Eso es todo, Ya, pastor. muy bien. Tiempo también. Ya, listo.
Muy bien. Una pregunta. Así vamos preguntando. Si alguien puede preguntar también, podemos alternar. Pero yo te voy a hacer una pregunta con respecto al punto que trata sobre moralidad sexual. Según John MacArthur, eh, ¿un pastor soltero puede ser ordenado como pastor? Según John MacArthur, no tu opinión, sino John MacArthur. Claro, ahí comenté que esto no implica que los solteros o los viudos no pueden ser pastores, ¿ya? Eso no Ajá. implica eso, ¿no? Pero, O sea, pero para la pero, mayoría, su matrimonio es un área clave para el liderazgo espiritual, ¿no? El sí. primer ministerio, bueno, que en general el pastorado, es saber Ujú, pastorear su casa, ¿no? Para poder ujú, pastorear la iglesia, ¿no? Pero esto sí. tampoco es impedimento. Ajá, sí. Muy bien, sí, captaste esa idea. Pues John MacArthur es uno de los que ha estudiado bien el detalle y no necesariamente un pastor tiene que ser casado, ¿no? Ya, obviamente, pues, si, los requisitos de 1 Timoteo 3 aplica el tema de marido de una sola mujer, habla de la fidelidad, ¿ya? Para todos, esta parte es importante. Cuando habla marido de una sola mujer, no habla de que pueda, de que tenga que ser casado. Otro dato, la Biblia no dice que un pastor tiene que ser casado. No hay ese requisito. Es algo que la iglesia lo considera, está bien. Yo también, si alguien me pregunta, pastor, un pastor para que pastoree una iglesia, ¿usted qué me recomienda? Que sea casado. Es una recomendación, pero no es que la Biblia dice que tiene que ser casado. Y el texto justamente lo que dice es sobre marido de una sola mujer, que sea fiel, que sus ojos del hombre esté para su esposa, no para otras personas, otras mujeres, ni coquetearse, ni bromearse, ni hacer... Bueno, bromearse creo que en el índole como una persona alegre, pero no como que buscando cortejar o coquetear con otra mujer, mirar otras cosas, ¿no? Eso es el punto, habla de fidelidad. El segundo elemento es si tiene hijos, porque ojo, hay pastores que están casados pero no tienen hijos, sí saben, ¿no? Entonces, si tiene hijos, tiene que saber gobernarlos bien, ¿no? Entonces, bíblicamente sí, un pastor soltero puede ser pastor, sí puede ser. Ahora, ¿es mejor que sea casado? Por supuesto que sí, pero el hecho de ser casado no asegura que es un mejor ministerio. Y lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos hombres teniendo esposa y todo, hacen otra cosa? O sea, no es el punto, no es eso. El punto es el primero, irreprensible, irreprensible, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ha expuesto Alexis? No sé si nos puede dar algún alcance mayor sobre la nobleza y la actitud del pastor, ¿no? En el ministerio, Alexis. Bueno, él habló dos aspectos que están en la lectura, dos aspectos de la nobleza de un pastor, ¿no? Es la actitud, por un lado, y la segunda es su conducta, ¿no? Cuando hablamos de conducta es su comportamiento, su actitud para las cosas, ¿no? Actitud tiene que ver con, ¿es positivo o no es positivo, ¿no? O sea, tiene una idea y se entusiasma con la idea, esa actitud, ¿no? Vamos a hacer esto, es el que quiere promover hacer eso, o sea, tiene aptitud. Y el tema de conducta es cómo se comporta, ¿no? Esas son las dos cosas, ¿no? Y bueno, a ver, Alexis, ¿algo más tienes sobre eso? Sí, claro. Mm. Bueno, Breve, nomás, una frase, dos frases nada más, para poder pasar al otro capítulo. ok, entonces para resumir, ¿no? Como dije también, su vida del pastor, o incluso podría atreverme a decir de todo creyente, debe respaldar lo que predica, debe respaldar su ministerio. Y al ser respaldado, debe ser de imitación, va a ser de imitación, de buen ejemplo. Tiene que demostrar los frutos del Espíritu Santo, obviamente. El pastor tiene que ser el ejemplo de un padre. Su familia tiene que ser ejemplo de familia. Entonces, a Sí, veces las acciones hablan más que 1000 palabras. así es. Buen punto que has tocado, Alexis, para todo. Por favor. Algunos decimos, no, sí,
bueno, yo sé que en el tema del manejo de hijos es un tema bien, bien delicado, porque hay muchos ministerios de pastores muy reconocidos, un buen ministerio, que han tenido dificultades con sus hijos. Eso pasa, pero en mi opinión, no debería, en mi opinión. Y cuando leemos MacArthur, también recomienda que ese es un área muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algún tema que no ha sabido gobernar bien en su casa. Entonces, por más que uno... Ahora, puede pasar, sí puede pasar, ¿no? O sea, algo así, pero lo ha corregido, lo ha encaminado, ¿no? Pero no hace esa característica de hasta, por ejemplo, ¿no? Un hijo que niega a Dios. ¿Es posible que haya? Sí, sí, conozco muchos a pastores que lamentablemente sus hijos han dicho que son ateos, no creen en Dios. Entonces, es todo un tema un poco complejo. Una vez con un pastor también en un sitio estuvimos hablando y él desde su experiencia, él dice que los hijos de los pastores siempre pasan esas cosas. Yo no creo que eso deba pasar. Pasa sí, pero no es que deba pasar. No sé si se comprende la idea. Entonces hay que trabajar mucho. Ahora, algunos hermanos han venido ya con hijos adultos, ya formados, o más o menos grandecitos. Es un poco difícil, pero los que hemos nacido en el cristianismo y hemos tenido hijos y los hemos ido formando con el modelo bíblico y no hemos descuidado eso, bueno, evidentemente va a haber resultados, ¿no? Que tampoco no es una garantía, pero tampoco no es algo que no se pueda lograr. Eso, que quede claro, en este libro es interesante lo que dice, ¿no? ¿No? Si hay un pastor que tiene hijos que no los puede controlar, hay un tema, es un poco complicado su ministerio, ¿no? Se complica, ¿no? Ahora, otro elemento con Pastor. respecto al carácter de un pastor, sí, sí, Max. Pastor, es que yo tengo una idea muy clara con respecto a ese tema, pastor, sobre por qué los hijos de los pastores de repente, digamos, son los que al final no creen en Cristo, ¿no? Es porque han descuidado la enseñanza bíblica en sus propios hijos. No se sientan en casa a orar juntos, no se sientan en casa a cantar juntos, no hacen un devocional juntos. Entonces, está bien, son hijos de Dios, sí, pero tú tienes que enseñarles, tú tienes que criarles. Y al final, como usted, yo me quedo con la frase que usted dijo, que no tiene que pasar, pero sucede, ¿no? Sí, es posible que suceda, pero no necesariamente tiene que pasar. Ahora, hay varios puntos que uno que tiene que cuidar, ¿no? Hay que Claro. cuidar. Pero sobre todo, por otro lado, no es solo, ojo, en mi experiencia, eso sí, solamente mi experiencia. En mi experiencia, yo recomiendo, y lo que yo he hecho, no es solamente sentarlos en un devocional o orar juntos, familiar, hacer culto familiar. No es solo eso. Por eso lo podemos hacer, sino que motivarlos para que participen. O sea, no obligarlos, sino animarlos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces cuando quiero hacer, compro una pizza. Entonces traigo y digo, bueno, vamos a comer y comemos, ¿no? Pero ¿qué les parece cuando terminamos, leemos tal cosa? Ya, papá me dice, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Hacemos esto y después voy a comprar, ponte, un chicharroncito en el desayuno, ¿no? Entonces los voy motivando, ¿no? Animando, ¿no? Adópteme, Escuchando pastor. sus opiniones, ¿no? Y eso, Fe, pastor. perdón. Pastor, pero eso se llama, bueno, en mi trabajo lo conocemos ya, liderazgo asertivo, ¿no? Ya, El o pastor sea, tiene sí, que tener un liderazgo esa es la asertivo. palabra. Esa es la palabra, o sea, los animo para que lo hagan y en la práctica con el tiempo se hace un hábito, una costumbre, Exacto. pero lo hacen no porque los presioné. Entonces ha habido ocasiones, les digo, que he visto que como que están sentados obligados, ¿no?
Yo sé que en sus casas no pasa, eso pasa en mi casa nomás, en mi familia. Entonces no quieren y están así, ¿no? Ya saben cómo no la jeta, ¿no? Entonces le digo, mejor retírate, ¿no? Anda nomás. Nadie está obligado acá por si acaso, ¿no? Con buenas palabras, ¿no? Entonces ahí, no, sí quiero estar, pero ¿por qué estás con esa cara, no? No, no, ya. Entonces, cambia de actitud o descansa, no hay problema. Yo voy a orar por ti. Entonces, como que se repone y dice, no, no, ya. Entonces, ya cambia un poquito la actitud, ¿no? Entonces, yo trato de hacer así, ¿no? Como es Alexis, ser asertivo, porque obligado, más bien, es contraproducente, yo creo. Yo creo que es contraproducente. Pastor, Entonces, sí. sí, justo Sí. bueno, llevé un taller de liderazgo juvenil y consejería juvenil, y este tema de la comunicación es importante, ¿no? El pastor tiene que comunicar de forma asertiva las cosas, ¿no? Incluso hasta para reprender a un hermano, para llamar atención, para exhortar, tiene que tener una comunicación asertiva, que confronte, pero que sea afirmativa, ¿no? Claro. Y creo que uno de los grandes errores que cometen algunos pastores, podría decir, o muchos quizás, es no saber equilibrar el ministerio pastoral en la iglesia con su ministerio pastoral en casa. No hay un equilibrio. Entonces, a veces ponen tanto empeño o ponen tanto tiempo y descuidan a su familia Sí. por estar en la iglesia y se desvinculan emocionalmente y espiritualmente de ellos, ¿no? Y Sí. cuando llega el momento que quiere reprender o quiere enseñar o quiere corregir, no tiene autoridad para hacerlo. Es Entonces, claro. muchos pastores, ¿no? han cometido ese error, ¿no? De no saber equilibrar, porque su ministerio pastoral en casa con su ministerio pastoral en la iglesia, ¿no? Que debe ser el mismo, ¿no? Porque a veces también pasa que hay pastores que están en la iglesia y son todo un amor, podría decir así, pero en la casa está el terror mismo, ¿no? Bravos. Entonces, son bravos, ¿no? Entonces, su conducta o su testimonio de fe y conducta debe ser equilibrado entre Sí. casa e iglesia. Así es, sí, la idea es tratar de ser uno mismo, ¿no? Sí, es posible que alguien trate claro, o sea, todos los seres humanos de alguna forma vamos a tratar de, fuera de casa, controlarnos, ¿no? Y en casa a veces no nos controlamos igual cuando nos controlamos en fuera, ¿no? Por ejemplo, yo acá en la clase soy el profesor, ¿no? Entonces, puede ser que algo pase y tengo que controlar, ¿no? ¿No? De repente estoy así y se me cae un libro de arriba, ¡plum! Me da en la cabeza y acá, ay, el libro se cayó, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no estoy en esta clase y me cae el libro o otra cosa me cae en la cabeza, ¿no? Ya, y nadie me está viendo cómo reacciono, ¿no? Entonces, siempre eso pasa y puede haber una diferencia, ¿no? Pero la idea que dice Alexis, sí, o sea, hay que mantener el equilibrio en el tema de ser como somos en casa, ser en la iglesia y ser igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algún momento se te va a salir, pues. El verdadero se te va a salir, ¿no? En algún momento y la gente se va a quedar así, ¿no? Pero cuando uno es igual en todo sitio y no estás fingiendo, tienes una tranquilidad, ¿no? No estás ocultando nada, ¿no? No estamos ocultando nada. Y dos, que los hijos están viendo. Y una de las cosas que debemos buscar los papás con los hijos o las mamás con los hijos es la admiración de los hijos. Y cuando ven que el papá se comporta de una forma en la casa y en la iglesia después, mi mamá me decía que algunas actitudes que yo hacía, las mamás así decían en ese tiempo, ¿no? Luz en la calle, algo así, y tempestad, algo así. O sea, como que uno en la calle me portaba bien, pero en la casa era como no me portaba muy bien, ¿no? Entonces, esa es la historia de los seres humanos, creo que desde niños, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo vamos creciendo? Siempre yo creo, Alexis, hermanos, siempre hay una diferencia, un poquito de diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estoy en la iglesia,
con otros jóvenes que los veo como mis hijos, pero no son mis hijos. Entonces yo no puedo exigirles un poco más, ¿no? Entonces, trato de ser lo más asertivo posible, como dice Alexis, ¿no? Porque son jóvenes, no son mis hijos, ¿no? Pero con mis hijos, sin embargo, sí, también trato de ser asertivo lo más que pueda, pero en algunos momentos me pongo bravo. Bravo en el sentido no de estar, ¿no? Ser un agresivo, sino de enojarme con algunas cosas que yo no voy a permitir, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia me puedo enterar de alguien que hizo algo, no me voy a, o sea, le voy a decir lo incorrecto, pero no es lo mismo cuando un hijo hace algo que no esperabas, ¿no? Entonces ahí me pongo un poco más fuerte, ¿no? Sí, hay un balance, ¿no? Y bueno, mis hijos ya conocen eso desde pequeño. Entonces sí, hay que tratar de mantener en el carácter, el, el equilibrio emocional, ¿no? Uno puede estar molesto, pero no necesariamente tienes que alzar la voz, gritar o contestar, ¿no? Entonces, saber controlar también el enojo, ¿no? También la alegría, también saberla controlar. Hay momentos que hay que, no puedo estar riendo todo momento, ¿no? Hay momentos serios, ¿no? Hay momentos que hay que enfrentar, ¿no? De acuerdo a la situación. Muy bien. Entonces, en lo que es el Pastor, carácter de un pastor, sí. como última apreciación, admiro mucho al hermano Alexis, todo lo que ha expuesto es correcto, bueno, entonces ya tiene la teoría, pero le falta la práctica. Bueno, para eso me Sí, tienes que ayudar a conseguir a la idónea, pues, para poder poner en práctica. claro, Si no, ¿cómo se está puede? No se bien. Me puede. retiro lentamente. Alexis, con mucho equilibrio. Consíguele una trujillana y llévatelo. Que tienes una trujillana asertiva. Claro, pues, pero a mí me ha dicho que no hay. Sí, no hay. Ya. Bueno, sí, pero siempre el conocimiento, como estas clases, participar en algunos sitios, nos ayuda un poquito a tener el conocimiento para después tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Ahora, en la práctica, pues, debemos decir que no somos seres humanos y vamos a fallar, ¿no? Yo sí he fallado muchas veces, trato de ser un mejor modelo, pero a veces fallo, pues, meto la pata, ¿no? O sea, en palabras así simples, meto la pata, ¿no? Pero hasta para meter la pata hay que saber qué hacer cuando metemos la pata, ¿no? ¿Qué cosa hacemos cuando nos equivocamos en algo, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Ahí hay que saber qué hacer, ¿no? Y lo más seguro es que si nos equivocamos en algo es pedir perdón, ¿no? Pedir perdón, ¿no? Pedir perdón a nuestros hijos, por ejemplo, a la esposa, ¿no? Son cosas importantes, ¿no? Ya, muy bien. Hermana Aide, por favor, continúe. ¿Estamos listos, hermana Aide? Sí, pastor. Título. Bien. El llamado al ministerio pastoral, pastor. Ya. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos, hermana. ¿Pastor, me escucha? Adelante. Sí, 3 minutos, Ya, adelante. gracias, pastor. Buenas noches, gracias. Por el tiempo, Buenas le noches, aviso, hermanos. Ya, pastor. Bien, a mí me ha tocado exponer el llamado al ministerio pastoral. Bien, por John MacArthur. Dice en 1 de Timoteo, del 1 al 17, y también Tito en el capítulo 1, versículo del 5 al 9, casi lo que va exponiendo nuestro hermano Alexis, ¿no? Y vamos a ver, a repasar. Dice la palabra así: si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. ¿Me escucha? Sí, sí, estamos escuchando, hermana. Que tenga a sus hijos con sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Seguimos. El llamado de Dios a los hombres seleccionados. Bueno, yo le he puesto así el título según he estado leyendo, ¿no? Muy diferente a la elección de Dios para su pueblo en el término de la salvación o la predestinación, escogidos desde antes de la fundación para que fuésemos santos, adoptados por amor, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo vamos a encontrar en Efesios 1, de 4 al 5. O el llamado que se da a todo cristiano para la alabanza de la gloria de su gracia, en el versículo 6, es algo muy especial. Hombres que tienen la seguridad de que Dios los ha llamado para el servicio como líder de la iglesia. Ellos deben de tener la certeza de su llamado, al cual son caracterizados de 4 maneras. 1. La confirmación del llamado por otros y por Dios a través de unas circunstancias o un lugar para ministrar. 2. Tener las habilidades necesarias para servir en las áreas de liderazgo. 3. Profundos deseos de servir en el ministerio. 4. Un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. Estas 4 características identificarán al líder y tendrán la certeza de que es su vocación al servicio de Dios. Su llamado debe ser a través de Jesucristo, linaje escogido por él mismo, por el real sacerdocio, llamado a nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pablo a la iglesia de Corinto, en su primera carta, exhorta a los líderes de la iglesia que Dios también los facultará dones conforme al Espíritu manifestado en cada líder elegido, dándonos de beber de un mismo Espíritu, por lo tanto, que nadie tenga por poco los dones equipados por Jesucristo mismo. Primera de Corintios 12, del 1 al 32. Ahí algunos harán milagros, algunos tendrán géneros de lenguas, a otros apóstoles, profetas, maestros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran. Todas estas vienen de un mismo Señor, de un mismo Espíritu, un mismo cuerpo perfecto para el servicio. Al servicio de él. 1 Corintios 12, del 7 al 28. Lo confirma el libro también de Hebreos 10:1. Ahora, en el libro de los Hechos 16:2, dice que deben ser hijos verdaderos, deben de tener también un buen testimonio, así como lo tuvo Timoteo, al cual pues en pueblo de griegos se hablaba de bien, ¿no? En Listra y en Iconio. Entonces, ahí tenemos el buen ejemplo personal de Timoteo, de que no solamente deben de hablar de ti o de líder en tu iglesia, también se tiene que hablar de ti afuera, ¿no? Dentro, fuera en la sociedad. Entonces, eso va a decir que tienes un buen testimonio, ¿no? Entonces, prácticamente te conviertes en alguien público, ¿no? Debe de reflejar las características de Jesucristo mismo. Bien, en las funciones, tenemos 3 funciones. Sus funciones son instructivas, pastorales y administrativas. ¿Sigo, pastor? Ya estamos en el tiempo. Concluya. Dentro de estas 3 cualidades, debemos siempre resaltar más que nada la cualidad de un pastor en el tema pastoral. Debe de alimentar al rebaño de Dios. Ya. Y dentro de las pastorales, como decía, debe de ser un pastor que cuide a sus ovejas de su rebaño, ¿no? Cuidar como fue Jesucristo el que cuidaba de sus ovejas que se había perdido. Sin iras ni contiendas, ¿no? Sin decir, ¿sabes qué? No puedo ir, ¿no? Eso lo vamos a encontrar también en 1 Timoteo 2:8. Apacentarlos como un buen pastor que apacienta sus ovejas. Así apacentaremos las ovejas de la iglesia, el cual ganó por su propia sangre, ¿no? Cuidarlos de los lobos rapaces que están al acecho del rebaño. Hechos 20, del 28 al 29. ¿Cómo debes de pastorear tú al rebaño? ¿Cómo debes de cuidar de los lobos rapaces? La vida de un pastor debe de tener una vida de oración continua
Debe de cuidar su rebaño sin esperar remuneración y pronto debe estar siempre al servicio de la Grey y también al servicio público. Amén, pastor. Ya, hermana, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, el llamado al ministerio pastoral. A ver, vamos a ir bosquejando rapidito para que a todos les quede claro. En la vocación, hay 4 puntos, hermana. Mencione Sí. los 4 puntos, solamente los enunciados. ¿Cuáles son los 4 puntos de la vocación? Sus vocaciones debe ser la confirmación del llamado por otros y por Dios a través de unas circunstancias o un lugar para administrar. 2, Ya. debe tener las habilidades necesarias para servir en las tareas de liderazgo. Debe tener también profundo deseo de servir en el ministerio y debe tener un estilo de vida caracterizada por la integridad moral. Amén, pastor. Ya. Muy bien. Entonces, cuando hacemos el resumen, siempre nos vamos centrando en esos puntos, ¿no? Porque para ir poco a poco, ir mejorando nuestros resúmenes, ¿no? Entonces, simplemente bosquejamos los 4 puntos, por ejemplo, ¿no? Después también hablaste de la función, que no tiene mucho que ver con el llamado porque es parte de la extensión, pero hay 3 funciones que mencionaste. ¿Cuáles son las 3 funciones? Estas 3 funciones son instructivas, pastorales y administrativas, pastor. Muy bien, está bien. Esa es la otra parte, ¿no? Y bueno, Debe el de tema de instruir cómo en el cuida a través de la pastoreo. oración y todo. Hermana, si Claro. yo te hago una pregunta, hermano, digamos yo, hazte cuenta, no soy pastor, ¿cómo sé que Dios me ha llamado? En una frase, ¿cómo me lo dirías? Mm, Hermana, creo que Dios me ha llamado, pero ¿cómo sé que Dios me ha llamado? debes de tener las cualidades que debe reunir un líder, ¿no? Ya, Debes de tener ese profundo deseo de servir al ministerio, debes ya, de tener un liderazgo fuerte, firme, y también debes de conocer profundamente también la palabra y tener una integridad moral, ¿no? ajá. Muy bien. Y entonces la respuesta ahí es simple, la vocación. ¿Tienes vocación? Entonces la vocación tiene que ver con confirmación del llamado por otros. De repente Dios la ha llamado, ¿no? Entonces, la primera es, para saber si es vocación, ¿tienes la confirmación del llamado de Dios por otras personas? ¿Tienes la habilidad para poder pastorear? ¿Tienes el profundo deseo de servir? Aquel punto donde muchos creen que han sido llamados al ministerio, pero son llamados para ser servidos. Quieren o sea, nunca le han ganado a ningún lado y se sienten algo en liderazgo, ¿no? Uno llega a la iglesia, hay poca gente y te ponen de algo. Entonces uno ya se siente el centro. Ese es un problema. Sí. Ese tiene que entender que una de las características, yo creo, es el profundo deseo de servir. Si no hay deseo de servir, descalificado. Que se dedique a otra cosa. Pero para ministerio pastoral, ¿no? Y el tema de la integridad moral es importante, es un estilo de vida, ¿no? Que debe ser el adorno, ¿no? El adorno de esa persona, ¿no? Que Dios está llamando. No perfecto, pero el primer Debe de cuidar su requisito es el integridad. tema confirmación, es importante, confirmación por otros, ¿no? Tiene la habilidad necesaria, el profundo deseo de servir, ese es clave, ¿no? Y tiene que ser los 4. Si hay 3 y falta uno, no es. Muy bien, gracias. Entonces ahí estamos poniendo, muchas gracias. El que sigue, Gracias, pastor. a Julio Blas, Aquí, pastor. por favor. ¿Empiezo? Ya, Sí. bueno, a mí me tocó el capítulo 7, entrenamiento para el ministerio pastoral. Muy Se bien. divide en 3 partes: el carácter piadoso, el conocimiento bíblico y las habilidades ministeriales. Si combinamos todo estas 2 partes académicamente y la experiencia, bueno, tendremos el entrenamiento duradero, ¿no?
que vamos a ver más adelante. Pablo, este entrenamiento pastoral debe ser guiado netamente por la Biblia. Preparar el ministerio pastoral es un proceso prolongado y largo que requiere un compromiso constante, ¿no? Y también un crecimiento y desarrollo de estas áreas que vamos a ver, ¿no? Carácter piadoso, le puse como la base del ministerio pastoral. Si no tenemos esto, las demás áreas se van a caer. Esta es la base. El carácter piadoso se refiere al desarrollo moral y la reputación del entrenado. Pablo exhorta a Timoteo a ejercitar en la piedad y a cuidarse a sí mismo y a la doctrina. O sea, tener una vida piadosa en todo ámbito de nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino en todo ámbito. Esto también implica dedicarse a desarrollar una fe arraigada en Cristo, tener dominio y tener una lengua controlada por el Espíritu Santo, mantener una visión fiel a lo que hemos recibido o lo que hemos sido llamados, como también le hemos visto el don que fue dado a Timoteo, ¿no? El carácter piadoso es esencial para enfrentar que los desafíos y las tentaciones que surgen en el ministerio pastoral. Y eso también es tener este carácter piadoso o misericordioso, también nos hace ser, diré, pastores genuinos o líderes genuinos. Y también nos diré, es un sello distintivo que nos hace en el ministerio ser más eficaz, así como lo fue Cristo. El otro es el conocimiento bíblico, y ese, si tenemos un conocimiento bíblico, tendremos un fundamento sólido. Se centra en en el marco teológico y las familias bibliográficas. Esto concluye saber idiomas originales de la Biblia, contexto histórico, cultural, lo que estamos estudiando, eventos bíblicos, interpretar, también conocer la teología sistemática, lo que estamos estudiando, teología bíblica, y practicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y manteniendo también la hermenéutica, el exégesis, la homilética, ¿no? Para poder capacitar o solidificar, diré, a los pastores o a los que enseñamos. Y también con esto nosotros tendremos una doctrina centrada, y no caeremos en errores o engaños. Nos dice bastante el autor, ¿no? Y lo otro es habilidades ministeriales. Para hacer un buen servicio efectivo, tenemos que desarrollar estas habilidades, ¿no? Estas habilidades requieren práctica, experiencia y una combinación equilibrada entre teoría académica y la aplicación de la práctica del ministerio, como muchos pastores, e incluso usted también lo dice, ¿no? ¿Cómo es posible que un seminarista estudie y no esté sirviendo? No puede ser eso. De todo lo que estamos aprendiendo tenemos que llevar a la práctica. ¿Para qué? Para poder, diré, enseñar con autoridad, para predicar con pasión y pastorear a los congregantes, ¿no? Con cuidado. Y también algo interesante, ¿no? La importancia de transmitir la herencia de la fe a las generaciones futuras y prepararnos como líderes o pastores. Y eso es lo que están haciendo ahora en el seminario. Lo que estaba leyendo, pude ver esto, ¿no? También, ¿y cuánto tiempo es este de entrenamiento, no? Bueno, lo que dice es un tiempo prolongado, que nunca finaliza, y que es una búsqueda de esto, ¿no? Y es un peregrinaje que uno tiene que seguir hasta el fin, ¿no? No podemos decir ya son 5 años, 4 años, y hasta ahí nomás me preparo. No, es continuo, siempre, creo que será hasta que partamos de aquí de la tierra, ¿no? Pero lo que más rescato es, podemos tener conocimiento, podemos tener habilidades, pero si no tenemos el carácter piadoso en todos los ámbitos, los demás se caen. Eso es todo. Muy bien. Muy bien, Julio. ¿Te ha gustado la lectura, no? Sí. Se nota, se nota.
Igual también con hermana Aide, también le ha gustado la lectura, me olvidé comentarle, ¿no? Alexis también, notado que le ha gustado la lectura, ¿no? Y ese es el punto, pues, o sea, llegar ahí y interesante, las cosas que ya uno ha leído, volverlo a leer nuevamente después de tanto tiempo, o sea, que también me he quedado así, o sea, que, ¿ya? Y es la idea, ¿no? No terminamos de aprender, a veces sabemos algunas cosas, pero si no lo volvemos a repasar, se nos olvida. Muy bien, el tema del carácter piadoso, una vez más, el ministerio se asienta sobre un carácter piadoso, ¿no? Mucho utiliza, ¿cómo se llama? John MacArthur, el tema de la palabra piadoso, ¿no? Debemos un poquito tratar eso, ¿qué es ser piadoso, ¿no? Y tratar de empezar a llevar una vida piadosa, genuina, ¿no? Genuina. Muy bien, en esa lectura a mí me llamó mucho la atención cuando John MacArthur, bueno, es que ese es su estilo, ¿no? El tema, en esa parte él comenta acerca de su papá, en el ministerio su papá ha sido pastor, pues, ¿no? Pero su enfoque más era apologético, o sea, su papá como pastor, su mensaje dice que su papá era más apologético, defensa del evangelio, defensa de la palabra, él no. Él más, su enfoque era exegético. Y él recomienda para estos tiempos que seamos especialistas en exégesis, ¿no? Esa parte, no sé si lo has escuchado, Julio, o escuchado en el audiolibro o de repente leyéndolo, ¿no? El tema de la importancia de la exégesis, ¿no? Sí, algo. Sí, la idea del exégesis, hermanos, eso sí, por favor, hagan todo lo posible por especializarse en exégesis. Por favor, hagan eso. Distingámonos primeramente por el carácter piadoso, eso sí, definitivamente.